tarde-noche. Hemos llegado al Salmo 62. Hemos llegado al Salmo 62 y pues vamos a estar estudiando este salmo que será pues esperando que sea de mucho ánimo, de mucha fortaleza, como lo fue para pues el que escribió este salmo. Confiar en el silencio en Dios. Llegamos al Salmo 62, un cántico especial de alabanza y de confianza en Dios. Este salmo es un salmo que nos ayuda a ser paciente, a esperar en el silencio de nuestro Dios. Un cántico fruto de la meditación en el carácter de Dios y la evaluación honesta de nuestra condición, de nuestra necesidad, de nuestra dependencia por completo de Dios, de poder esperar con toda paciencia en el tiempo de Dios. El Salmo 62 es un salmo de confianza inquebrantable, escrito por David. Probablemente durante la rebelión de Absalón, su hijo, quien lo persiguió, quien lo quería matar, quien quería el trono de él. Enfatiza que Dios es el único refugio, roca y salvación verdadera que cada uno de nosotros tenemos. Este salmo enfatiza que Dios es el único en el que podemos encontrar refugio. Dios es nuestra única roca, Dios es nuestra única salvación. David exhorta a descansar solo en Dios, evitando confiar en otras cosas como las riquezas, la violencia o el hombre, asegurando que si confiamos en Dios, nunca vamos a resbalar, nunca vamos a ser derrotados, nunca vamos a fracasar. Pero si confiamos en las riquezas, confiamos en la fuerza, confiamos en la violencia, confiamos en la posición o en el hombre, pues claro que vamos a fracasar. Dios permitió al salmista diversas circunstancias para inspirar esta serie de poemas usados para adorar a Dios en todos los tiempos. David pues es uno de los que experimentó grandes tribulaciones, grandes persecuciones, y él pues es alguien que con toda confianza, porque lo vivió, puede dar certeza de que solo en Dios podemos salir triunfantes. Este salmo está dividido en la confianza exclusiva en Dios. En el versículo 1, 5 y 6, David declara que su alma reposa, descansa solamente en Dios, indicando que no buscaba seguridad en hombres, poder o riqueza, sino únicamente en la protección divina que encontramos solamente en Dios. Dios, nuestra roca y nuestro refugio. Los versículos 2, 6 al 7, pues encontramos que la roca, la seguridad, el refugio, el alivio, solamente lo encontramos en Dios. Se describe a Dios con términos de seguridad absoluta, como la roca, la salvación, refugio y fortaleza. Un llamado a la oración sincera, versículo 8.
se anima a los creyentes a derramar su corazón, su alma ante Dios en todo tiempo, encontrando en Él consuelo y respuesta. Porque Dios siempre va a oír la oración de lo justo y va a responder a la oración de lo justo. La fragilidad humana versus el poder divino. La fragilidad humana versus el poder de Dios. Vamos a encontrar en los versículos 9 y 10, nos advierte que la humanidad, tanto rico como pobre, es vanidad, solamente apariencia. Si no confiamos en Dios, advierte no poner el corazón en las riquezas. Lamentablemente la gente pone su confianza en la riqueza, en su poder, en su sabiduría. Pero este salmo nos enseña que debemos de poner nuestra confianza, nuestra seguridad en el poder de Dios. Y al finalizar, en los versículos 11 y 12, vemos el carácter de Dios. David concluye que el poder, la misericordia pertenecen a Dios, quien va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y es ahí donde nosotros podemos estar seguros, podemos estar confiados que el carácter, la misericordia, el juicio pertenece a nuestro Dios. No a los hombres, sino solamente a Dios, quien es justo y pagará de acuerdo a lo que cada uno haga. Dios dio un talento muy especial a este hombre para componer, para expresar de manera poética grandes verdades acerca del carácter de Dios, que deben ser conocidas y adoradas por todos los creyentes en todo lugar y en todo el mundo. El salmista nos enseña que en esta breve instrucción que Dios es el único refugio, Dios es la única salvación, Dios es la única fortaleza. Un hombre que fue perseguido gran parte de su vida y que siendo rey enfrentó la sublevación de su propio hijo. Su propio hijo se le rebeló, su propio hijo lo quería matar, su propio hijo quería el poder. Conocía el valor de un refugio seguro, de una torre alta de fortaleza contra el enemigo, quien era Dios. Dios es el único refugio siempre, en el cual tenemos que ir para hallar la protección, la seguridad y la confianza. Confianza exclusiva en Dios. Salmo 62, versículo 1, 5 al 6. Para el director del coro, según Jedutún, Salmo de David. En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Este salmo empieza atribuyéndoselo a David. Jedutún fue un destacado levita, músico y vidente, profeta, designado por el rey David como uno de los 3 directores principales de la música en el culto público de Israel. Su nombre significa alabador y su influencia se refleja en los títulos de los Salmos 39, 62 y 77. Encontramos a este Jedutún, los cuales dirigía o estaba dedicados a su coro. Podemos encontrarlo en 2 Corintios 35, versículo 15. Dice, también los cantores, los hijos de Asaf, estaban en sus puestos conforme a lo ordenado por David. Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey. Los porteros en cada puerta no tenían que apartarse de su servicio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Los encabezados que menciona a Jedutún, por ejemplo, para el director, sobre Jedutún indica probablemente un estilo musical, el uso de instrumentos específicos o la interpretación por parte de los coros o de su coro que él dirigía. El Salmo 62, versículo 5 dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Así como el versículo 1 dice el salmista que su alma esperaba en Dios, el versículo 5 dice que su alma debía de esperar pacientemente
en el silencio de Dios. Versículo 6. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. El salmista sabía que la única fortaleza, la única confianza, la única seguridad estaba en Dios. Y por eso él esperaba, confiado en el silencio de Dios. Esperar solo en Dios significa poner totalmente y únicamente en Dios nuestra confianza y fe, y no en ninguna otra cosa. Lamentablemente las personas que leen el horóscopo y llevan un amuleto, ponen su confianza en la Virgen, en los ídolos, y llevan una estampita de San Pancracio. Lamentablemente la gente espera y confía en horóscopos, amuletos, vírgenes, ídolos y en supuestamente santos que realmente no son santos, y ponen su confianza en ellos. Esa confianza realmente es falsa, es vana, es vacía. Podemos confiar en el Señor porque solo Dios nos basta. Si confiamos en Dios, lo tenemos todo. El salmista sabía que no podía confiar en su fuerza, no podía confiar en su ejército, no podía confiar en sus amigos, solamente confiaba en Dios. Son las palabras que más se repiten: solo en Dios. Solo en Dios debemos de confiar. Aprender a mantener la calma y confiar en el tiempo de Dios incluso cuando los enemigos o problemas acechan en nuestra vida. La confianza debe estar en Dios. Superar la ansiedad, la oración honesta y la confianza en Dios protegen de la ansiedad provocada por los enemigos, las calumnias, las difamaciones. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipo y les dice: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Pablo dice a los hermanos que lleven sus dificultades, que lleven sus problemas, que lleven sus tribulaciones a Dios en oración. Versículo 7, dice Pablo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. La oración nos va a ayudar a esperar en Dios. La oración nos va a ayudar a no afanarnos. Priorizar a Dios, no buscar seguridad en el dinero o influencia, sino en el pacto de amor leal de Dios con su pueblo. Dios ha prometido no dejarnos, no abandonarnos, pero muchas veces podemos pensar que Dios no nos ha dejado, porque tal vez oramos a Dios y no vemos resultado, pero debemos de esperar. En resumen, la confianza en Dios es nuestra ancla para el alma, que nos recuerda que en medio de cualquier crisis, nuestra estabilidad no proviene de nosotros mismos, sino de la firmeza de Dios, de la confianza, la seguridad en Dios. Por eso, debemos esperar tranquilo siempre en Dios. Debemos de estar tranquilos esperando en Dios. El Salmo 37, versículo 7, dice el salmista: confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Aquí se nos exhorta, se nos anima a que confiemos callado en el Señor. Esperemos con paciencia. No nos enojemos, no nos irritemos a causa de que el camino de los malos prospere. No, confiemos en Dios. Debemos esperar y esforzarnos. En el Salmo 27, versículo 14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor.
Dos veces el salmista repite que debemos de esperar en el Señor. Debemos de esperar en el Señor. Y mientras esperamos en el Señor, debemos de fortalecernos. Debemos de tomar aliento. Nuestro corazón debe estar alentado porque Dios nos ha escuchado y Dios va a responder. Por eso debemos de esperar en todo tiempo en Dios. En el Salmo 25, versículo 5, dice el salmista: guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. No importaba qué tanto tiempo tenías que esperar el salmista. No importa si una semana, un mes, un año, no importa. Él esperaba en Dios. Él confiaba en Dios. Y estaba pacientemente esperando la respuesta y la salvación de Dios. Por eso el salmista oraba, pero siempre esperaba pacientemente en Dios. Salmos capítulo 5, versículo 3 dice: oh Dios, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. El salmista a cada momento estaba orando. En la mañana oraba, en todo tiempo oraba y después estaba con ansias esperando esa respuesta que Dios iba a dar. Nuestra alma debe esperar siempre en Dios. En el Salmo 33, versículos 20 y 21, dice el salmista: nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. El salmista aquí nos presenta que su alma espera al Señor. ¿Por qué? Porque él sabe que la única ayuda y el único escudo, la única protección, era Dios. Versículo 21, pues en él se regocija nuestro corazón, porque su santo nombre hemos confiado. Si esperamos en el Señor, vamos a estar tranquilos, vamos a estar regocijados, vamos a estar contentos. ¿Por qué? Porque hemos confiado en su santo nombre. Confiar en Dios es esperar siempre en Él. No unas cuantas veces, sino siempre. No puede haber confianza en Dios si no queremos esperar en Él. Nuestra esperanza está en la palabra de Dios y debemos esperar siempre y confiar en sus promesas. En el Salmo 130, versículos 5 al 7, el salmista dice: espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Su confianza estaba en la promesa de Dios, estaba en su palabra, que Él siempre ayuda a lo justo, que Él es la protección de su pueblo. Versículo 6. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Él esperaba con paciencia, así como los centinelas. Un centinela es el guardián de la noche. Es una persona que vela los bienes de otro mientras el resto duerme, mientras el resto descansa. Pero él está cuidando. Ellos sufren en carne propia el paso lento de las horas durante la larga noche en la que están vigilando, en la que están despiertos, viendo al tiempo resistirse a avanzar para dar lugar al amanecer. Es una batalla campal contra el cansancio, la soledad, el peligro nocturno, el sueño, el frío, la oscuridad y la incertidumbre. Si algo espera un centinela con ansia, es la salida del sol, que con su luz refulgente anuncia el comienzo de un nuevo día. De esa manera debemos esperar en Dios. El centinela no puede adelantar las horas, tiene que esperar pacientemente. Nosotros tampoco podemos adelantar la voluntad de Dios, nos toca esperar con paciencia, porque hasta que Dios pueda responder, de nada va a servir que yo quiera adelantar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no se somete a la mía, sino que la nuestra debe someterse a Dios siempre. Versículo 7 sigue diciendo el salmista: oh Israel,
espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Ahora, llama al pueblo de Israel, el pueblo de Dios en ese momento, a que esperen en el Señor, porque el Señor es misericordioso, el Señor es bondadoso, y en Él hay abundante redención, hay abundante salvación. Siempre seamos pacientes y esperemos en Dios, sin actuar nosotros mismos a la ligeras con nuestros impulsos que nos llevarán al fracaso. Lamentablemente, nosotros tomamos decisiones muy a la ligera, sin esperar, sin confiar en Dios. No nos desesperemos, esperemos a que Dios pueda responder en su momento. Siempre será bueno esperar en Dios, cualquiera que sea la situación en la que estemos pasando. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26, dice: bueno es el Señor para los que esperan en Él, para el alma que lo busca. Dice que es bueno siempre esperar en el Señor, que nuestra alma lo busque, que nuestra alma esté segura en Él. Versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Aquí vemos cómo se nos advierte a que esperemos en silencio, esperemos con calma, esperemos con paciencia. No nos desesperemos, no nos irritemos, porque haríamos mal y tomaríamos decisiones que después nos vamos a lamentar. Dios, nuestra roca y refugio. En el Salmo 62, versículo 2, 6 y 7, el salmista expresa: solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Versículo 6, solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. Versículo 7 sigue diciendo: en Dios descansa mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Estos versículos nos expresan que solo en Dios hay refugio, que solo en Dios hay seguridad, que solo en Dios estamos seguros. Nos expresa una confianza absoluta en Dios como el único refugio, la única protección que tenemos cada uno de nosotros, la única fortaleza y fuente de salvación inquebrantable en tiempos de angustia, tiempos de tribulación, tiempos de desesperación, pues Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra protección. David destaca que al depender solo de Dios no será conmovido o derrotado, encontrando estabilidad emocional y espiritual, incluso bajo ataque que el enemigo pueda hacer sobre él. Por eso es que él confía en Dios, confía en el refugio. Salmo 18, versículo 2 dice: el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. El salmista expresa toda la protección que él puede encontrar solamente en Dios. Todo está bajo el control de Dios, siempre. No importa la circunstancia, no importa las dificultades que se nos presentan, todo está bajo control de Dios. En el Salmos 46, versículo 1 al 7, el salmista nos expresa que pueden venir muchas dificultades, pueden venir muchas catástrofes, pero el control lo tiene Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios vendrá pronto. Recordemos que para Dios 1000 años es como un día. Debemos de esperar en Dios. Versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Dice el salmista: no temamos, aunque
que la tierra sufra cambios drásticos, debemos esperar en Dios. Versículo 3. Aunque bramen y se agiten sus aguas, y aunque tiemblen los montes. Hay un micrófono abierto, hermano. Disculpe, hermano. Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Versículo 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Versículo 5. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Versículo 6. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. Versículo 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Selah. Aquí vemos, hermanos, que no importa lo que suceda en la tierra. No importa lo que suceda en los gobiernos. No importa lo que suceda en el mundo. Dios tiene el control de todo. Y debemos de refugiarnos en Él. Debemos de confiar en Él. En el Salmos 91, versículo 1 al 9, el salmista expresa: el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Versículo 2. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. El salmista siempre buscaba el refugio de Dios. El salmista siempre buscaba la protección de Dios. Él sabía que Dios era su único amparo, era su único refugio. Versículo 3. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Versículo 4. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Versículo 5. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Versículo 6. Ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estrago en medio del día. Versículo 7. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Versículo 8. Con tus ojos mirará y verás la paga de los impíos. Versículo 9. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Aquí vemos que no importa lo que pueda suceder en el mundo. Recordemos, por ejemplo, las plagas que Dios envió a Egipto. Todas hicieron estragos en Egipto, pero a su pueblo ninguna la tocó. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios. La protección estaba en Dios. Es un canto de confianza y protección divina que invita a habitar íntimamente con Dios, que nos invita a buscar el refugio de Dios. No importa lo que venga en este mundo. La gente se preocupa porque está afanada porque es la Tercera Guerra Mundial y que las cosas se están poniendo muy difíciles. Bueno, nosotros como cristianos debemos siempre confiar en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Destaca que quien hace del Altísimo su refugio encuentra seguridad absoluta frente a peligros y temores que podemos enfrentar en este mundo. Recibiendo cuidado como bajo la sombra del Todopoderoso, librándolo de la trampa del cazador y pestes destructoras que pudiéramos enfrentar. La confianza, la seguridad y el refugio debe estar siempre en Dios. Un llamado a la oración sincera. En el Salmo 62, versículo 8, el salmista dice: confíen en Él en todo tiempo,
oh pueblo, derramen su corazón delante de él. Dios nuestro refugio, Selah. Ahora, el salmista invita al pueblo para que confíen siempre en Dios, confíen en todo tiempo y que vayan a Él en oración, que vayan a Él en súplica. Es una invitación a confiar plenamente en Dios en todo momento y a expresar sinceramente todas las emociones y cargas ante Él. Es un llamado a buscar refugio espiritual en el Creador, en lugar de en los hombres o en la riqueza, derramando el corazón con honestidad absoluta en nuestras oraciones, dándole nuestros afanes, nuestras cargas a Dios. Esperar en Dios. Debemos acercarnos a Dios en oración y recibir la ayuda oportuna siempre. El escritor a los Hebreos, en capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Se nos invita a que nos acerquemos a Dios en todo tiempo, en todo momento, para que podamos hallar misericordia, para que podamos hallar la ayuda oportuna en todo momento. Demos nuestras cargas a Él. Demos todos nuestros afanes a Él. En 1 de Pedro 5, versículo 7 dice: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. El apóstol Pedro nos anima para que nosotros podamos echar todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todos nuestros afanes, todas nuestras ansiedades sobre Dios. Y Él va a saber resolver en su momento, en el momento oportuno. Oremos en todo tiempo siempre. En Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y les hace ver: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo anima a los hermanos de Éfeso a que estén orando en todo tiempo. Todo tiempo la oración es la mejor arma que tenemos y debemos echar manos de ella. Orar, orar y orar. Sin descansar, sin desmayar jamás. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice: oren sin cesar, oren sin desmayar, oren sin descansar. Debemos entregarnos a la oración. Debemos siempre estar en comunión con nuestro Dios, orando, orando y orando, siendo esos hombres de oración, para pedir la ayuda de Dios, para pedir el socorro de Dios, y Dios va a responder. La fragilidad humana versus el poder divino de Dios. Ahora, en el Salmo 62, versículo 9 al 10, se nos hace ver la fragilidad humana. Por muy poderoso que la persona pueda ser en este mundo, ante el poder de Dios, nada puede hacer. Es insignificante. Versículo 9, los hombres de baja condición son solo vanidad, y los de alto rango son mentira. En la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. Todos, no importa la condición, dice el salmista. Cuando se enfrentan al poder de Dios, pues simplemente son mentira, son vanidad. Es como un soplo. El viento se lo lleva con toda facilidad. Versículo 10. No confíen ustedes en la opresión, ni en el robo. Pongan su esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ella. Se nos advierte a no confiar en las cosas efímeras, en las cosas pasajeras. Nos enseña que los seres humanos, ricos, pobres, son frágiles, poco fiables como fuente de seguridad. Vanidad, soplo. Su fuerza, pues, es pasajera. Nos advierte a no confiar en la violencia,
ni en la riqueza mal habida, exhortando a no poner el corazón o la esperanza en la acumulación de bienes materiales, que con el tiempo pues desaparece. La confianza debe estar en el poder de Dios. Vana es la ayuda del hombre. No importa qué tan poderoso pueda ser. No importa qué tan rico pueda ser. No importa qué tan ejército tenga. Pues la ayuda es vana. En el Salmo 60, versículos 11 y 12, dice el salmista: danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. Aquí encontramos que el salmista expresa que la ayuda, el socorro, el auxilio del hombre es vano, es vacío. Mientras en Dios haremos proeza. Aquí está la gran diferencia entre el poder humano y el poder de Dios. La ayuda del hombre es vano, pero con Dios haremos proeza. Versículo 12. En Dios haremos proeza y Él pisoteará a nuestros adversarios. Aquí está la diferencia entre confiar en el poder humano y confiar en el poder de Dios. El hombre puede verse fuerte, el hombre puede verse poderoso, pero ante Dios es insignificante. Si no podemos ver a David y a Goliat, ¿cómo se miraba Goliat? Fuerte, indestructible, nadie le podía hacer frente. Pero David con Dios hizo proeza, lo derribó, lo mató. Confiar en la fuerza del hombre es vano siempre. En el Salmo 146, versículo 3 al 5, dice el salmista: no confíen ustedes en príncipe, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. No importa qué rango tenga la persona, no importa si es un príncipe, no importa si es un rey, no importa si es el presidente de la nación más poderosa, en él no hay salvación. Versículo 4. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. No importa qué tan poderoso pueda ser la persona, no importa qué tan grande pueda ser la persona, esa persona un día va a morir. Esa persona un día va a dejar de existir y su poder, su fama, su gloria termina, mientras que Dios es eterno. Pero confiar en Dios siempre será bienaventurado, feliz, dichoso. Versículo 5 dice: bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Porque Dios nunca va a dejar de existir. El poder de Dios no es limitado. El poder de Dios no se cansa. El poder de Dios sigue intacto desde el principio hasta el final. Dios seguirá siendo Dios. Hombres se levantarán con fama, poder, pero van a terminar, van a pasar, mientras que Dios jamás lo hará. Salmos 108, versículos 12 al 13, dice el salmista: danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. Pero en Dios haremos grandezas siempre. Versículo 13 dice: en Dios haremos proeza y Él pisoteará a nuestros adversarios. Con Dios saldremos triunfantes. Con Dios no hay enemigo poderoso. No hay quien le pueda hacer frente. Hay una maldición cuando ponemos nuestra confianza en el hombre. Cuando confiamos en el hombre, confiamos en nuestra fuerza, confiamos en nuestro poder, pues hay una maldición. En Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice el profeta: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Caemos bajo una maldición cuando confiamos en el poder del hombre, cuando confiamos en nuestra fortaleza, cuando confiamos
en nuestra sabiduría. Pero confiar en Dios es dichoso, es ser feliz. En Jeremías 17, versículo 7, el profeta dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Confiar en el hombre es vano. Confiar en el hombre nos llevará a la maldición. Confiar en Dios haremos proeza. Confiar en Dios es bendito, es ser feliz, es ser dichoso. Siempre confiar en Dios será lo mejor para cada uno de nosotros. El poder del hombre es frágil y limitado. Se cansa, no podrá hacer muchas cosas. El hombre, por muy poderoso que sea, habrá cosas que nunca podrá hacer. Mientras que Dios todo lo puede. El poder de Dios es eterno, sin límite. Por eso debemos siempre confiar en ese poder, que no se cansa ni se fatiga. Actuará de acuerdo a nuestra fe. El poder de Dios está intacto, pero el poder de Dios actuará de acuerdo a nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. El poder de Dios nos protege. Debemos confiar en ese poder. Nuestra fe debe estar en ese poder para nuestra salvación. Así que el salmista nos presenta la fragilidad del ser humano y nos hace ver el poder infinito de Dios, en el cual debemos de confiar siempre. El carácter de Dios. Ya al finalizar, el salmista nos presenta el carácter de Dios. Versículos 11 y 12 dice: una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Vuelve el salmista a expresar que el poder absoluto, el poder divino, el poder ilimitado es de Dios. Versículo 12. Y tuya es, oh Dios, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Nos enseña que el poder absoluto y el amor incondicional pertenecen exclusivamente a Dios. Dios es misericordioso y Dios, de acuerdo a su misericordia, pagará de acuerdo a lo que cada ser humano hagamos. David destaca que la verdadera seguridad no está en la riqueza ni en los hombres, sino en Dios, quien es justo y recompensará a cada uno conforme a sus obras, combinando fuerza con misericordia. Esto significa que tanto la fuerza como la autoridad están presentes en la manifestación del poder en Dios. Fuerza que no hay quien la resista y autoridad que nadie puede violar sin recibir castigo. La fuerza de Dios, nadie la puede resistir. Y violar la autoridad de Dios, pues traerá castigo, traerá consecuencias. Dios retribuye a cada persona según sus acciones, según sus hechos. Esto significa que Él es el juez justo que reconoce la integridad a diferencia de la inestabilidad de las riquezas o la violencia con la que el hombre actúa. En este mundo, la justicia entre la humanidad difícilmente existe, porque se dejan llevar por el soborno. Los jueces se dejan llevar por el soborno. Los abogados se dejan comprar, pero con Dios eso no existe. En resumen, este pasaje es un llamado a confiar únicamente en Dios como refugio y salvación, reconociendo su soberanía y justicia final, porque la justicia de Dios es transparente, es limpia, ya que Él pagará de acuerdo a nuestras obras. Dios pagará de acuerdo a lo que nosotros hagamos. En Romanos capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo dice: Él pagará a cada uno conforme a sus obras. La justicia de Dios
va a ser de acuerdo a lo que hagamos. Si hacemos lo bueno, recibiremos lo que Dios nos tiene preparado. Si hemos hecho lo malo, recibiremos el castigo por haber desobedecido esa autoridad de Dios. Recibiremos según lo que hayamos hecho. Según de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos, sin excepción alguna, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y vamos a recibir según lo que hemos hecho, mientras estuvimos aquí en la tierra. Jesús viene pronto a dar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22, versículo 12. Al apóstol Juan se le revela y dice: por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene a recompensar a cada uno, pero esa recompensa va a ser de acuerdo a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Esa es la justicia de Dios. Dios va a pagar por lo que hicimos. La palabra galardón, mixto, pago, salario, recompensa por servicio. La palabra describe especialmente las recompensas divinas dadas a los creyentes por lo moral de sus acciones, por lo que cada uno hemos hecho. Por eso el juicio de Dios es justo, es recto, es transparente. En Hechos 17, versículo 31, dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo, pero lo va a juzgar con justicia, por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Es la justicia de Dios. El juicio de Dios es justo, transparente. Nadie se va a escapar. Vamos a recibir lo que hayamos hecho. En conclusión, hermanos, debemos siempre confiar en Dios, esperar con paciencia y silencio, sin estarnos quejando o dudando de Dios. La impaciencia no nos ayuda muchas veces a tomar las mejores decisiones. Tengamos confianza exclusiva en Dios siempre, como el Salmo 62, versículo 1, 6 y 7 nos presenta. Ya que Dios es nuestro refugio y fortaleza siempre, lo que vimos en el Salmo 62, versos 2, 6 y 7. Debemos orar en todo tiempo, Salmo 68, 62, versículo 8. El contraste entre la fuerza del hombre versus la fuerza de Dios, en los versículos 9 al 10. El carácter de Dios en su justicia, versículos 11 y 12. Confiemos siempre en Dios, ya que sin Él nunca podremos hacer nada, mientras que con Él haremos proeza. Como todo salmo apunta a Cristo Jesús, Cristo nos dio el ejemplo de esperar pacientemente en el silencio de Dios. Recordemos que desde que a Jesús lo tomaron para llevarlo, Él siempre estuvo paciente. Él siempre estuvo en silencio. Cuando Pilato le preguntó: no me contestas nada, Jesús siempre estuvo paciente. Siempre confió en la respuesta de Dios. Y Dios le respondió. Por eso, confiemos siempre. Seamos pacientes. No tomemos a la ligera. Esperemos en Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro hermano Mario por todas personas, ¿verdad? Que escucharán